Normalmente, si necesitamos medir y probar un condensador, usamos un multímetro digital inteligente que incorpore un capacímetro para determinar si el condensador está en buen estado o no. ¿Y qué sucede cuando no cuentas con un multímetro que tiene capacímetro? En estos casos, podemos construir este probador de condensadores con pocos componentes de electrónica básica y de muy fácil acceso en cualquier tienda de electrónica. Con este circuito podemos probar condensadores de paso asimismo probar condensadores electrolíticos en un cierto rango. En la teoría veremos todo el análisis técnico del diagrama esquemático paso a paso para tu buen aprendizaje. Y en la práctica realizaremos varias pruebas de diversos condensadores de paso y cerámicos. Este circuito no pretende reemplazar en las medidas a un capacímetro, pero al menos nos permite probar condensadores en un amplio rango de capacidades. Así que si deseas aprender más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Bien, ahora sí estamos listos para empezar este interesante video hablando de una herramienta de suma utilidad para todo electrónico. Una herramienta que nos va a permitir poder medir condensadores o al menos validar el funcionamiento del condensador haciendo uso de un circuito muy simple y sencillo, con pocos componentes y lo más importante, al alcance de cada electrónico, porque vamos a utilizar componentes de electrónica básica que nos va a poder permitir realizar un circuito de gran utilidad. Me refiero al más simple probador de condensadores. Aquí tenemos un condensador, por ejemplo, este condensador electrolítico. También tenemos este otro condensador cerámico, el famoso 104. Ambos condensadores tienen una facultad importante de medida llamada su capacidad. La capacidad es la facultad que tiene todo condensador o todo capacitor de poder almacenar energía en la forma de un campo eléctrico. Es decir, si yo aplico un voltaje, en este caso menor a los 25 voltios para este condensador electrolítico, por ejemplo, que es un condensador que tiene una polaridad, yo puedo almacenar energía a través de sus placas que están separadas por un aislante. Puedo almacenar energía en la forma de cargas eléctricas. Esas cargas eléctricas luego las puedo condensar, las puedo almacenar y puedo producir un voltaje a través de ese almacenamiento de cargas eléctricas. Ese es el principio básico de todo condensador, cuya facultad es la de poder almacenar energía en la forma de cargas estáticas y luego entregar un voltaje. Esa facultad justamente de todo condensador, llamada capacidad, es la que nos va a permitir formar las sólidas bases de este circuito. Es decir, yo puedo utilizar esa capacidad para modificar la frecuencia de un circuito resonante o de un circuito oscilante, es decir, de un oscilador. Si yo tengo un circuito oscilador y yo tengo un condensador, puedo hacer que ese circuito RC, LC o RCL, dependiendo de los componentes que yo utilice para este circuito oscilante, puedo hacer que dependiendo de esa capacidad, yo puedo hacer que su frecuencia aumente o disminuye. Es decir, si yo utilizo un condensador de una gran capacidad como este, por ejemplo de 470 microfaradios, voy a hacer que la frecuencia de ese circuito oscilante disminuya. Es decir, a mayor capacidad, menos frecuencia. Si por el contrario yo utilizo un condensador como este otro, este condensador cerámico 104, que equivale a 100 nanofaradios, este condensador me va a permitir a menor capacidad mayor frecuencia, es decir, el circuito oscilante resuene a una frecuencia mayor. Es justamente esa facultad denominada capacidad de cada condensador en la que vamos a aprovechar en este circuito para crear el más simple probador de condensadores. ¿Ok? Entonces vamos a empezar en la primera parte de este video. Vamos a empezar diagramando el circuito de mano alzada, como siempre lo hago en cada uno de mis videos para tu buen entendimiento. Es un circuito muy simple, la verdad, con pocos componentes, y el día de hoy vamos a explicarles cómo funciona realmente. Vamos a empezar siempre con lapicero de diversos colores y regla, y vamos a empezar diagramando el circuito. Empezamos con un componente activo, vamos a ponerlo por acá, de suma importancia, vamos a ponerlo por acá, un componente activo,
que solemos usar mucho en la electrónica, me refiero a un transistor. Vamos a empezar con un transistor, en este caso NPN. Este transistor va conectado el emisor en emisor común a tierra. Vamos a poner la tierra luego en la parte inferior. Por aquí vamos a poner una pequeña resistencia de polarización de base hacia VCC, hacia la fuente. Vamos a ponerlo por acá. Una resistencia. Este transistor, este primer transistor, es un transistor de propósito general ampliamente usado en los proyectos de electrónica. Para ello vamos a poner el transistor Q1 y este vendría a ser el BC547. Ojo con el detalle, BC547, un transistor ampliamente usado en la electrónica. Esta resistencia es la única resistencia para este circuito y es una resistencia R1. Es una resistencia de 100K. Es una resistencia de polarización hacia la fuente de alimentación. De ahí vamos a hablar de la fuente de alimentación. Esto viene por acá. Y aquí en tándem con este transistor Q1 va a existir un segundo transistor. En este caso, vamos a hacerlo más largo por acá. Un segundo transistor polarizado de una manera que solemos utilizar. Para este caso, un transistor, vamos a usar un transistor PNP. Ojo con el detalle, un transistor PNP, no NPN, sino un transistor PNP. La flecha va hacia adentro. Aquí la flecha sale de la base hacia el emisor, hacia afuera. En un transistor PNP, el emisor va hacia el centro de entrada. Vamos a poner por acá su base. Y finalmente su colector, ¿no? Es un circuito muy simple, la verdad, no es nada del otro mundo. El colector del transistor Q1 envía la información necesaria hacia la base del segundo transistor. Ojo con el detalle, hay que tener en cuenta esto último, ¿no? Ese es el transistor Q2 y vamos a usar su complementario. Este es un NPN, el BC547, y su complementario BC557. Es decir, un transistor complementario. Cuando hablamos de complementario estamos hablando de su opuesto, ¿no? Su complemento. Este es NPN y este es PNP. El colector de uno va hacia la base del siguiente para hacerlo polarizar y este pueda trabajar en corte y en saturación. Además, aquí en el colector vamos a conectar la salida, que como he dicho es un circuito muy simple y sencillo. Vamos a conectar a la salida aquí dos componentes ideales e interesantes. Uno de ellos es un pequeño diodo. Para nuestro caso vamos a usar un diodo LED verde de 5 milímetros. Pueden usar cualquier diodo de cualquier color, la decir verdad. Voy a ponerle yo, para mi caso, un diodo LED verde hacia tierra. Voy a poner por acá la tierra, en la parte inferior el transistor Q1 en emisor común. Ya saben lo que es emisor común. Este diodo LED es un diodo LED 1 verde. Y aquí en esta bifurcación vamos a aprovechar esto. Bueno, acá vamos a extender un poco hacia un punto específico. Y aquí vamos a conectar un pequeño parlante. Un parlante muy pequeño, la verdad. No necesitamos un parlante muy grande. Es más, podemos usar parlante de nuestros auriculares. Hay que hacer una jugada ahí para que el auricular que vamos a utilizar trabaje esta parte del circuito. Y vamos a usar aquí un pequeño parlante, que vuelvo a repetir, podemos incluso usar un auricular de nuestros
un pequeño parlante de nuestros auriculares, ¿no? Llamémoslo así. Acá está el parlante. El parlante que vamos a usar es un parlante convencional de 8 ohmios, ¿no? Es un speaker. ohmios. Esta es la conexión a tierra, ¿no? GND. Y aquí vamos a usar, en la base, vamos a usar una extensión. En la base de este Q1 vamos a utilizar una extensión y acá otra extensión. En esta extensión vamos a conectar la punta roja de nuestro probador de condensadores, este simple probador de condensadores. Vamos a conectarlo acá. Este es P1, punta roja. Y aquí, aprovechando esta otra salida, vamos a conectar la otra extensión, que vendría a ser la punta negra, ¿no? Ahí y acá. Vamos a ponerle P2. Vamos a ponerle acá punta negra. Esta vendría a ser las puntas o las tomas de medición para poder medir cualquier tipo de condensadores. Algo importante a tener en cuenta es la alimentación, que es lo que vamos a hablar en estos momentos. Este circuito de decir verdad trabaja desde 3 a 3.7 voltios. Si queremos utilizarlo con una fuente de 5 voltios, ojo con el detalle, con 5 voltios, hay que reducir ese voltaje obviamente a 3.7 a 3.9 voltios, que es lo que necesita ese circuito. Y para ello, si yo utilizo una fuente de alimentación de 5 o 6 voltios, vamos a reducir ese voltaje a través de 3 diodos, en este caso 3 diodos convencionales. Vamos a poner por acá los 3 diodos. Aquí, a la fuente de alimentación, podemos reducir, voy a repetir, reducir ese voltaje de 5 o 6 voltios, reducirlo a 3 o 3.9 voltios, ¿no? Acá hay un diodo, acá hay otro diodo. Si puedes alimentarlo con 3 o 3.7 voltios, encantado, no necesitas estos diodos. Estos diodos son solamente para reducir el voltaje con una alimentación de 3, en este caso con una alimentación de 5 a 6 voltios, ¿no? Le estoy poniendo 3 diodos en serie, este D1, D2 y D3. Estos son los famosos 1N4001. A decir verdad, no necesitamos mucha corriente. Este circuito consume muy poca corriente, por eso se le llama el más simple probador de condensadores. Y aquí ya podemos conectar nuestra fuente de alimentación, ¿no? Acá nuestra fuente de alimentación es 5 voltios, de 5 a 6 voltios DC, obviamente con nuestra toma de tierra, ¿no? Toma de tierra o GND, ¿no? Aquí, toma de tierra o GND. Entonces, ese es el punto más positivo, ¿no? El punto más positivo de nuestra fuente de alimentación, que puede ser entre 5 y 6 voltios. Ponemos los diodos, en este caso 1N4001, 4002, 4004, 4006, 4007, para reducir el voltaje y que aquí exista aproximadamente entre 3 y 3.9 voltios. Es más, si yo no tengo la alimentación de 5 o 6 voltios, yo puedo conectar aquí directamente 3.7 voltios a 4.2 voltios, que es el voltaje de una pequeña pila, en este caso 18650. Pueden usar una pila 18650 o una batería Lion, como le suele llamar, para alimentar este circuito sin ningún problema. La idea es que no sobrepases entre 5 voltios y 6 voltios totales para la alimentación. Y así como está, es el circuito exacto y final para poder probar cualquier tipo de condensador hasta una cierta capacidad. La limitación de este circuito, hay que decirlo,
es que solamente puede medir condensadores de 1 picofaradio hasta 22 microfaradios. Ojo con el detalle, de 1 picofaradio hasta 22 microfaradios. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esta limitación porque depende mucho de la frecuencia de resonancia con la cual trabaja este circuito. PCBGoGo es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. En la descripción de este video se encuentra el enlace para que puedas acceder a una gran promoción que solamente PCBGoGo te puede ofrecer. Si eres un usuario nuevo, para tu primera orden de hasta $25 del costo, solamente vas a pagar $1. Realmente una gran promoción que solamente PCBGoGo te puede ofrecer. Y no solamente ello, si tu primera orden es por encima de $25, puedes tener incluso un descuento de hasta $25 por el monto total. Aquí no acaba la promoción, sino también DHL está ofreciendo un envío libre, es decir, un free shipping solamente para usuarios en Norteamérica y Europa. Es decir, si te encuentras en Estados Unidos o en Europa, no te cuesta el envío vía DHL. Date el gusto de realizar tus mejores diseños y trabajos de electrónica mandando a fabricar tus tarjetas solamente aquí en PCBGoGo. Ok, a partir de estos momentos vamos a empezar, como le he dicho, con la explicación y el análisis técnico. La verdad que es un circuito muy simple y sencillo. Como hemos dicho, necesitamos un pequeño oscilador para poder probar cualquier tipo de condensador que esté dentro de 1 picofaradio a 22 microfaradios. Para este circuito hemos usado muy pocos componentes, como les decía. Vamos a usar 3 diodos que son opcionales, porque si tengo una batería Lion de 18650 puedo conectar directamente acá los 3.7 voltios y el circuito va a trabajar sin ningún problema. Pero si yo utilizo voltajes entre 5 y 6 voltios, de preferencia 6 voltios, voy a trabajar de una manera más eficiente con este circuito. Tenemos 2 transistores, el Q1 que es un transistor NPN de propósito general, su complemento el BC557 que es el segundo transistor, en este caso PNP. El NPN está conectado en emisor común, el PNP, en este caso el Q2 que es el BC557, va a trabajar en tándem con Q1, dependiendo si este conduce o no conduce, este otro transistor va a conducir. A la salida se ha puesto un pequeño diodo LED verde y en paralelo al diodo LED verde tenemos un pequeño parlante o un speaker. A la salida del speaker, en este caso ya sabemos que acá existe un más y acá un menos en el parlante, existe una punta negra que es la terminal que va a permitir probar los condensadores, y al lado izquierdo como resistencia de polarización tenemos una resistencia R1 de 100K que polariza directamente al BC547 a través de una punta roja para medir el otro extremo del condensador. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con el análisis. Si yo no tengo conectado este parlante, simplemente así como está, técnicamente hablando los 5 voltios llegan hasta acá. Acá van a haber 3.9 voltios por la diferencia de potencial de los 3 diodos, como les he dicho. En este punto, esta resistencia va a polarizar la base de este transistor Q1, que es un transistor NPN, y no solamente ello, sino que este transistor BC547 se polariza en directa entre base y emisor, porque el emisor está conectado a tierra en emisor común, y va a hacer que este punto llegue a 0.2 voltios, porque este conduce en saturación, por lo tanto entre colector y emisor hay 0.2 voltios, y va a hacer que este otro transistor conduzca. ¿Por qué? Porque la base es más negativa que el emisor, haciendo que acá existan 0.2 voltios y todo el voltaje de los 3.9 voltios llegue
al diodo LED verde y el diodo LED verde se encienda. Eso es técnicamente hablando si no se tiene conectado el parlante, o incluso estando conectado el parlante podría haber una alta sensibilidad en la base de este transistor Q1, haciendo que él conduzca y al mismo tiempo conduzca el transistor Q2 y el LED 1 se encienda. ¿Ok? Hasta ahí queda claro. Pero en esas circunstancias, incluso yo conectando la punta negra y uniéndola con la punta roja, el circuito no va a resonar, es decir, no va a formar parte de un oscilador. ¿Por qué? Porque necesitamos un componente adicional. El componente adicional es justamente el condensador. ¿Ok? Entonces, para poder hacer uso de este circuito y este circuito resuene a una frecuencia que va a estar fundamentalmente determinada por la presencia de la capacidad del condensador, necesitamos que entre la punta P2 y la punta P1 se conecte un condensador. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo, qué sucede si yo conecto aquí un condensador? Vamos a hacer la prueba, ¿ya? Vamos a hacer la explicación técnica. Yo conecto un condensador aquí entre la punta P1 y el extremo de la punta P2, que es la punta negativa. Aquí lo conecto. ¿Qué va a suceder, no? ¿Qué sucede si yo conecto las dos puntas a los extremos de un condensador? Por ejemplo, este condensador, este condensador, o este otro, que es un condensador electrolítico polarizado. ¿Qué va a suceder? Lo que estoy haciendo al conectar las puntas sobre el condensador, lo que estoy haciendo es la salida, la estoy conectando a través de un condensador a la entrada. ¿Y esto qué hace? Va a ser, estoy retroalimentando la salida, porque la salida está acá, en paralelo al condensador, con la entrada hacia la base del primer transistor. Estoy haciendo que la salida se retroalimente a la entrada, y no solamente ello, también estoy haciendo que se forme una red RCL formada por el condensador, la C del condensador, la R de esta resistencia de 100K, y no solamente ello, sino la inductancia de este parlante. Este parlante cumple una función importante y debe ser de 8 ohmios, y aquí internamente nosotros sabemos que sobre todo parlante existe una pequeña bobina, ¿no? Acá existe una bobina, ¿no? Internamente, este es un traductor a la cual un pequeño alambre se le ha enrollado sobre un cono, pegado sobre un diafragma, que es el filamento que se mueve, y esa bobina se va a mover hacia adentro y hacia afuera del cono de este pequeño parlante, produciendo las vibraciones de la molécula del aire. Esto produce obviamente el sonido, ¿no? Pero internamente el principio de funcionamiento es que existe una pequeña bobina. Esa bobina forma parte de la red RCL, es decir, la resistencia del condensador y la retroalimentación producida aquí a la salida por la bobina del speaker, haciendo de que este circuito se convierta en un circuito resonante. Es decir, aquí a la salida, en el colector de transistor, voy a hacer que el transistor comience a resonar a la frecuencia determinada justamente por estos tres componentes, la resistencia, el condensador y la bobina, haciendo que él oscile y produzca unas oscilaciones aquí, ¿no? Se produzcan unas oscilaciones acá. Y no solamente ello, este transistor va a conducir en función a la conducción o no conducción de este transistor. Si este transistor conduce, vamos a suponer que aquí existe el primer semiciclo positivo. Vamos a suponer que esto se está retroalimentando y aquí existe un más, ¿no? El primer semiciclo positivo. Vamos a suponer que es así. Este transistor va a conducir. Al conducir, voy a llevar a tierra, como le dije en la parte anterior, el colector emisor, y esta base de este transistor PNP va a conducir. ¿Por qué? Porque estoy polarizando su base más negativa con respecto al emisor. El emisor está conectado a la fuente de alimentación, por lo tanto este transistor conduce y el LED verde se enciende. Y no solamente se enciende, sino sobre el parlante se va a escuchar un pequeño chasquido, ¿no? Vamos a suponer que es así. En el segundo semiciclo de la frecuencia de resonancia, porque esto está resonando, vamos a suponer que es así, el negativo, el transistor ya no conduce. Al no conducir,
Este punto es muy positivo. Al ser muy positivo, este transistor ya no conduce porque necesitamos que su base sea más negativa con respecto al emisor. Por lo tanto, el LED se apaga. El LED se apaga. Ya no está encendido, se apaga porque no existe corriente por aquí de emisor a colector y el parlante deja de sonar. Es decir, en cada pulso del semiciclo positivo, el transistor conduce, ambos transistores conducen, a decir verdad, el LED se enciende y el parlante se escucha un pequeño chasquido. Como esto está resonando a una frecuencia ligeramente elevada, voy a hacer que los dos transistores entren en conducción y dejen de conducir, ¿no?, constantemente por la frecuencia que se está produciendo de la resonancia producida por la resistencia del condensador y la bobina, haciendo que el transistor conduzca y deje de conducir ambos, a decir verdad, y el LED se va a encender o apagar dependiendo de la frecuencia de resonancia generada. Y no solamente ello, el parlante también se va a escuchar chasquidos dependiendo de esa frecuencia. Recuerden algo importante: a mayor capacidad, menos frecuencia. A menor capacidad, son inversamente proporcionales. Más frecuencia. Supongamos, si yo tengo un condensador como este, por ejemplo, en microfaradios, a mayor capacidad, menor frecuencia. Es decir, el circuito va a resonar a una frecuencia más baja, el LED se va a encender y apagar de una manera más baja y los chasquidos producidos en el parlante van a ser menos frecuencia, ¿no? Tac, 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 tac. Como ejemplo, si yo disminuyo la capacidad del condensador, estoy haciendo que resuene a una frecuencia mayor, la frecuencia de resonancia va a ser mayor, y no solamente ello, los transistores van a conducir más rápidamente, los LEDs, en este caso el LED se va a encender más rápidamente, y no solamente ello, el chasquido producido en el speaker de 8 ohmios va a ser más frecuente, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo que conduzca y no conduzca los transistores, ambos transistores, haciendo on-off y haciendo que el parlante se escuche de una manera más rápida, ¿no?, los chasquidos. Tanto el LED como, obviamente, los chasquidos en el parlante o en el speaker de 8 ohmios van a ser más frecuentes. Teniendo en cuenta esto, algo importante también a manifestar es que este parlante tiene que ser de 8 ohmios. Pueden usar un parlante muy pequeño, de menos de 1 watts incluso, pero sí también pueden usar cualquier auricular, un auricular por ejemplo de 32 ohmios, convencionales, esos auriculares, esos pequeños parlantes que vienen en los auriculares que no son de 8 ohmios sino de 32, y en paralelo a ese parlante de 32 ohmios le podemos poner una resistencia de 10 ohmios. Si yo tengo un parlante de 32 ohmios y una resistencia de 10 ohmios, el paralelo voy a obtener una resistencia total de aproximadamente 8 ohmios. ¿Ok? Hasta aquí esta parte. Después de haber visto el análisis técnico, ahora sí vayamos con la tarjeta de PCBGoGo y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos de electrónica aquí en mi canal de YouTube, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Ya vengo trabajando unos años con ellos y la verdad que la calidad de sus tarjetas PCBs en la fabricación es de alta calidad. En este caso la caja me llegó hace 7 días aproximadamente. Vamos a abrirlo. Ahí podemos ver las tarjetas, voy a poner eso por acá, que vinieron altamente protegidas al vacío, con doble protección. Vamos a abrir la bolsa para ver y mostrarles la calidad que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica cuando mandamos a fabricar nuestras propias tarjetas PCB. Miren cómo vienen altamente protegidas. Para este caso mandé a fabricar 5 del color estándar. Vamos a ponerlo por la parte posterior y aquí por la parte superior o la parte frontal, y poderles mostrar la calidad que solamente PCBGoGo puede realizar para nuestros proyectos de electrónica. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGoGo en la fabricación de nuestras tarjetas PCBs para nuestros proyectos. Pueden ver, no solamente depende mucho
de la calidad de la fabricación también depende del diseño electrónico. Recuerden, alta calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. En la descripción de este video se encuentra el enlace para que puedas acceder a una gran promoción que solamente PCBWOW te puede ofrecer. Si eres un usuario nuevo, para tu primera orden de hasta $25 del costo, solamente vas a pagar $1. Realmente una gran promoción que solamente PCBWOW te puede ofrecer. Y no solamente ello, si tu primera orden es por encima de $25, puedes tener incluso un descuento de hasta $25 por el monto total. Aquí no acaba la promoción, sino también DHL está ofreciendo un envío libre, es decir, un free shipping solamente para usuarios en Norteamérica y Europa. Es decir, si te encuentras en Estados Unidos o en Europa, no te cuesta el envío vía DHL. Date el gusto de realizar tus mejores diseños y trabajos de electrónica mandando a fabricar tus tarjetas solamente aquí en PCBWOW. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos uno a uno sobre la tarjeta con mucho cuidado. Vamos a empezar como siempre con las resistencias, en este caso la resistencia de 100K, luego los 3 diodos 1N4001 como estamos viendo ahí. Luego continuamos con el primer transistor, el BC547, luego con el BC557, luego con el diodo verde de 5 milímetros. Terminamos con el conector de la fuente de alimentación y estamos listos. Y como por arte de magia, con la edición digital tenemos ya la tarjeta PCB terminada con todos los componentes soldados. Falta limpiar con alcohol isopropílico por la parte posterior. Ahí podemos observar todos los componentes en esta tarjeta PCB muy pero muy pequeña. La entrada de alimentación, la resistencia de 100K, los 3 diodos 1N4001, los dos transistores complementarios, un NPN y un PNP, el diodo LED. Me falta conectar el speaker o el pequeño parlante de 8 ohmios y las puntas de prueba. ¿Ok? Logran ver la calidad de la tarjeta PCB en el diseño, y no solamente en el diseño, sino también en la fabricación que solamente PCBWOW nos puede entregar. Recuerda, date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica mandando a fabricar tus tarjetas PCB solo aquí en PCBWOW. Ahora sí, después de haber visto la tarjeta terminada, vamos a las pruebas más importantes, la práctica. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte más importante, la parte práctica. Tenemos acá la tarjeta en la parte central inferior, la tarjeta conectada con la alimentación. En este caso vamos a empezar las pruebas con una alimentación de 6 voltios, igual pueden trabajar con 5 como les he dicho, y los diodos, los 3 diodos 1N4001 reducen el voltaje a 3.7 hasta 4.2 voltios más o menos. El pequeño parlante, y vamos a usar también dos puntas de prueba, una roja y una negra. Aquí hay algo importante tener en cuenta. Cuando yo encienda la fuente de alimentación van a suceder dos eventos. El primero de ellos es que el LED verde se va a quedar encendido por la polarización que les indicaba en la teoría, ligeramente vibrando, porque va a recibir desde la punta roja posibles capacidades parásitas que pueden autoinducir un pequeño voltaje y el LED se queda encendido. Eso es por lo que ya hemos explicado en la parte teórica. Recuerden que la punta roja está conectada a la base del primer transistor, el NPN, mientras que la punta negra está conectada a la salida. Entonces, la base, que es altamente sensible del transistor NPN, está conectado a la punta. Por lo tanto, si yo toco la punta, esta punta roja con mis manos, estoy también autoinduciendo una corriente parásita que puede hacer de que el LED se encienda y se apague. Y no solamente ello, que también suene el pequeño parlante. ¿Ok? Vamos a hacer las pruebas con diversos tipos de condensadores, siempre de menor a mayor. Vamos a empezar con los condensadores de paso de corriente alterna, de menor a mayor, y los condensadores electrolíticos que tienen una polaridad más o menos de menor a mayor. Recuerden, mientras más menor sea la capacidad, va a ser una alta frecuencia, ¿no? Y mientras más alta sea la capacidad, va a ser más baja la frecuencia de resonancia. Ok, vamos a empezar entonces, vamos a encender la fuente de alimentación, en este caso 6 voltios. El LED se va a quedar ligeramente encendido, como que quiere vibrar, por la autoinducción de la corriente parásita. Y vamos a empezar. Alimentamos con 6 voltios, ahí el LED se queda encendido. Y como yo les decía, si yo toco la punta roja, estoy autoinduciendo una capacidad parásita. Eso es por un lado.
Sin embargo, si yo toco la punta negra no sucede nada, porque la punta negra está conectada a la salida al parlante, ¿recuerdan? No sucede nada. Ok, vamos a empezar nuestras pruebas de menor hacia mayor. La capacidad más baja, según mis pruebas, vamos a empezar por este primer condensador de paso, este 2A103J, ahí están viendo, 2A103J. Baja capacidad, alta frecuencia. Esto equivale a 10 nanofaradios, o que es lo mismo decir a 0.01 microfaradios. Vamos a ver. Ahí logran ver que el LED se queda iluminado a alta frecuencia y el parlante también emite un sonido de muy alta frecuencia. Es indiferente si yo le doy la vuelta al condensador y lo polarizo en sentido inverso. Ahí están viendo. Esto es un indicador de que el condensador está en buen estado. Vamos a ponerlo por la parte de arriba. ¿Y qué sucede si yo al conectar el LED se apaga y sucede esto? Miren. Es porque el condensador está cruzado, ¿no? Si yo conecto entre los pines del condensador y se apaga el LED, es porque el condensador está cruzado. Vamos ahora a hacer nuestra segunda prueba. Este condensador 473, que equivale a 47 nanofaradios y que es lo mismo decir a 0.047 microfaradios. La frecuencia va a ser a baja capacidad, alta, pero no tan alta como la anterior. Va a ir disminuyendo la frecuencia, miren. Me está indicando que el condensador está en buen estado. Ahora continuamos con el condensador 104, este de lenteja 104, que equivale, ahí están viendo, 104, que equivale a 100 nanofaradios y que es lo mismo decir a 0.1 microfaradios. 0.1 microfaradios. Estamos subiendo la capacidad y por lo tanto la frecuencia tiene que ir disminuyendo lentamente. 104. Me da lo mismo que yo invierta la polaridad, como les decía, porque son condensadores de paso. Incluso en los condensadores cerámicos va a dar lo mismo. Este es un indicador de que el condensador 104 está en un estado. Ahora vayamos a este cuarto condensador 224K, que equivale a 220 nanofaradios. Ahí están viendo, 220 nanofaradios, que es lo mismo decir a 0.22 microfaradios. 0.22 microfaradios. Estamos subiendo la capacidad. ¿Y qué sucede si yo toco? Voy a ponerlo a la inversa. Es un indicador que el condensador está en buen estado. Ahora vamos con el último de los condensadores de paso, el 2G405JP, que equivale a 4700 nanofaradios. Estamos subiendo los nanofaradios, que es lo mismo decir a 4.7 microfaradios. 4.7 microfaradios, vamos a ver. Ahí están viendo, 4.7 microfaradios. Si yo toco, aumento la frecuencia de resonancia porque estoy autoinduciendo una capacidad parásita de mi cuerpo. Miren, se aumenta. Ahí se salió la punta nuevamente para que logren ver. Si yo toco, sube. Si yo suelto, disminuye. Un indicador de que el condensador está en buen estado. Bien, ahora sí estamos en la última parte, las pruebas de los condensadores electrolíticos. Siempre de menor a mayor, y vamos a ver la diferencia porque en la medida que vayamos aumentando la capacidad de los condensadores en la medición, la frecuencia de resonancia de la oscilación se va a ir disminuyendo. A mayor capacidad, menor frecuencia. Vamos a ver eso justamente probando este primer condensador. Este es un condensador de 0.33 microfaradios. 0.33 microfaradios. Vamos a ver. Ahí. Se logra detectar el pulso, ya el sonido con una frecuencia mucho más baja.
Ahora vamos a continuar aumentando la capacidad a 2.2 microfaradios, 2.2 microfaradios. Ahí logran ver los pulsos más tenues, y si yo toco uno de los terminales, en este caso la punta roja, voy a aumentar la frecuencia de resonancia porque estoy autoinduciendo una capacidad parásita sobre ese terminal en la base de transistor NPN, como lo hemos visto. Ese es un indicador de que el condensador está en buen estado. Van dos. Ahora vamos con la tercera prueba, en este caso el condensador de 10 microfaradios 50 voltios, 10 microfaradios 50 voltios. En este caso capacidad mayor, frecuencia menor. Ahí lo van a ver. Frecuencia menor. Se logran observar los pulsos porque estamos aumentando la capacidad y disminuimos la frecuencia de resonancia de este circuito que oscila. Vamos con el cuarto condensador. En este caso es un condensador de 22 microfaradios 50 voltios, 22 microfaradios 50 voltios. Se logra ver que el LED tiene un espaciado en el encendido y el apagado. El pulso se está dando con menor frecuencia y se logra observar incluso el apagado y el encendido del LED con una mejor definición. Es lo mismo que yo invierta la polaridad. A pesar de que es un condensador electrolítico, no hay ningún problema. Ahí están viendo. ¿Ok? Luego, nuestra penúltima prueba, este condensador de 100 microfaradios, 160 voltios, 100 microfaradios, 160 voltios. Conectamos ahí. El pulso espaciado, mayor capacidad, estamos en 100 microfaradios, menor frecuencia. Perfecto. Y finalmente vamos a poner un último condensador, en este caso un condensador de 220 microfaradios 16 voltios, 220 microfaradios 16 voltios, y vamos a ver qué es lo que sucede. El pulso es mucho más espaciado, ahí lo van a observar. Perfecto. Mucho más espaciado porque ya estamos hablando de 220 microfaradios, una capacidad mucho más alta que todas las anteriores. Pues bien, señores, mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mi video, es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este humilde servidor pueda crecer juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Si no recuerdan, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, les indico que hemos habilitado las Super Thanks o Super Gracias aquí en mi canal de YouTube. Puedes apoyar esta labor educativa dándome un Super Thanks o un Super Gracias, de manera tal de que podamos adquirir nuevos componentes electrónicos como estos para poder implementar los siguientes proyectos aquí en mi canal de YouTube. Y algo muy importante es que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes ser parte de esta gran comunidad de electrónicos, mi comunidad de electrónicos aquí en mi canal de YouTube, para que puedas tener infinidad de beneficios, como por ejemplo se han nombrado los videos de fin de mes. Este es un video de fin de mes, por lo tanto ahí están viendo todos los miembros activos que mes a mes colaboran con esta noble causa de poder compartir conocimientos sin nada a cambio. Asimismo les digo que si forman parte de mi comunidad tendrán acceso también a información clasificada importante, como por ejemplo lo detrás de cámara de cada video, información técnica de cada uno de mis proyectos, y lo más importante, van a poder tener acceso a los archivos Gerber para que puedan mandar a fabricar sus propias tarjetas PCB de mis proyectos, un proyecto como este, ya sea en PCBWay o en el lugar donde ustedes deseen. Muchas gracias por la atención y también no se olviden de seguirme aquí en mi canal de YouTube.
Y si ya me sigues, por favor no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.